Hola, ¿cómo están? Soy Tarcisio Sañudo y esto es Post and Fly Show. Pues el día de hoy vamos a hablar del eclipse del 8 de abril que va a pasar por Norteamérica, va a pasar por México, va a pasar por Estados Unidos y Canadá. Y lo que quiero enfocar principalmente es en los drones, pero también explicar un poco cuál es el problema, ¿no?, de documentarlo y cuál es el riesgo con nuestro teléfono, con nuestro dron y con cámaras, ¿no? Con cámaras, digamos, semiprofesionales o profesionales. Es importante que el eclipse va a empezar en Mazatlán, en el estado de Sinaloa, alrededor de las 11 a.m., ¿ok? Entonces, a partir de ahí va a ser un recorrido que va a pasar por el estado de Durango. La ciudad de Durango, la capital, va a vivirlo en su totalidad, y después en Coahuila, en Torreón, donde por cierto voy a estar, va a ser total, al igual que en otro lugar muy interesante que es Cuatro Ciénegas. De ahí ya va a pasar más sobre la frontera y va a pasar por Piedras Negras y también en Ciudad Acuña. De ahí va a pasar por el estado de Texas. Algunas ciudades van a vivir algunas partes la totalidad y otras no, por ejemplo San Antonio, Austin. Si tú estás en alguna ciudad de Estados Unidos, yo te recomiendo en Texas, si estás en Austin, en San Antonio, que igual y te muevas un poquito más hacia el centro de su totalidad, como lo están viendo en el mapa. Y bueno, ya de ahí va a recorrer mucho más estados y ciudades para al final en Canadá, es donde, al final van a entender por qué, creo que es donde se va a poder hacer algunas fotos y algunos videos un poquito más interesantes con dron. Algo muy importante es que, bueno, este eclipse es bastante relevante para México porque desde el 91 no teníamos un eclipse total. Acabamos de tener, cosa que sí es un poco extraña, no que haya dos eclipses tan próximos. Hace 6 meses tuvimos uno anular. ¿Y cuál es la diferencia entre un anular y un total? Bueno, el anular es cuando no tapa completamente el sol. ¿Y por qué pasa eso? Porque, digamos, aunque pues la órbita de la luna, la distancia, pues es bastante similar todo el tiempo, no es totalmente similar. Entonces, hace 6 meses estuvo un poco más lejos de la Tierra cuando fue el eclipse, por lo tanto no alcanza a tapar todo. Y en cambio, en este va a estar un poquito más cerca, por lo tanto va a tapar el sol. Entonces, por eso es tan importante este. Y también porque es importante en México, porque aunque hay algunos medios que entendieron mal, que dicen que faltan 300 años para que haya otro en México, no. Faltan, pues son que aproximadamente son 28 años, si no me fallan mis cálculos, porque bueno, en 2052 va a haber otro. Bueno, si seguimos aquí, pues yo ya tendré 70 años, falta mucho, pero bueno, no quiere decir que falten 300 años. Lo que sí es que en la región que va a pasar ahorita, va a haber un eclipse similar en 300 años, ¿no? Pero no, en 30 años va a haber, y va a haber otros eclipses totales. Por ejemplo, en España va a haber 2 próximamente, en 2-3 años, va a haber uno y luego otro, y bueno, así va a haber en algunas partes del mundo, pero en México este va a ser el último hasta dentro de 30 años. Y por ser total, ¿no?, a diferencia del otro, que aparte el otro solamente pasó por la península de Yucatán, aquí pasa un recorrido más grande, pero también en otras partes de México vas a tener la oportunidad de pues vivirlo, digamos, de forma parcial. La Ciudad de México se va a tapar el 75%, si no tengo ahí mal el dato. Así que bueno, lo podrás vivir, pero realmente la experiencia de vivirlo y que se oscurezca totalmente solamente va a ser en los lugares que ya vimos. Así que bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia y por qué puede ser más riesgoso un eclipse? En sí, el riesgo siempre está ahí. El sol nos hace el mismo daño, ¿no?, en cualquier día que en un eclipse. En realidad en la totalidad ya no haría daño, pero vamos a ir por partes. Aquí lo que tenemos que entender es que al ser algo atípico, pues nosotros y las personas vamos a tender a ver al sol obviamente mucho más de lo que harías en un día normal. En un día normal tú volteas a ver al sol y no aguantas mucho. Aquí el peligro es que ya que estamos cerca de la totalidad, es más fácil aguantar la vista para ver el sol. Y no nos damos cuenta que el sol nos está haciendo daño al principio porque podemos aguantar mucho más tiempo viéndolo, y esto es porque, claro, al estar tapado un poco nos permite. Ya en su totalidad, aunque dicen que ya no pasa nada, yo sí recomiendo que si lo vas a ver ya en su totalidad sean momentos, ¿no? Que no te quedes viéndolo los 4 minutos. Para eso la verdad es que sí creo que vale la pena comprarse en Amazon. Digo, no sé ahorita
qué tanta disponibilidad hay, pero yo compré un paquetito, ¿no? Que tienen que estar certificados, hay que revisar los reviews, que sí tenga la certificación ISO, con esos no habrá problema, y pues bueno, puedes quitártelo momentáneamente para verlo, ¿no? Sin ningún filtro al momento. Entonces, la realidad es esa, y lo mismo con las cámaras. Tú no vas a agarrar un telefoto y sacarle fotos al sol así nomás, porque sí. Y si lo haces sin la debida, digamos, precaución y filtros, se te va a quemar la apertura, vas a destrozar la cámara. ¿Por qué? Es muy sencillo. Un lente como un telefoto va a generar un efecto de lupa. Tú lo que vas a ver, ¿no? Lo que vas a hacer es concentrar, digamos, de todo el cielo, el sol lo vas a concentrar en el sensor prácticamente su totalidad, y eso pues genera que el calor pues obviamente queme, y aparte los demás rayos y eso dañen de forma física, se dañan, se queman, se destrozan. Eso lo ha hecho personas para explicar esto y por qué afecta en cualquier momento. Insisto, esto no importa el día que lo hagas. ¿Y qué pasa? Que bueno, nadie normalmente hace eso. Y aquí en los eclipses, mucha gente sin conocimiento, sin tal, igual lo intenta, cree que no pasa nada y pues daña sus cámaras. Pero también hay que entender que un dron o una cámara de un teléfono corre menos riesgo, porque normalmente los lentes son angulares, no va a concentrar, digamos, el sol, lo va a agrandar, sino vas a tener el sol dentro de toda el cuadro. Entonces el sol ahí digamos se ve más pequeño, ¿no? Lo estás viendo más pequeño que en realidad, entonces concentra un poco menos, ¿no? Eso, pero sí hay que tomar en cuenta que si tú mantienes mucho tiempo un encuadre donde esté constantemente, y más porque lo vamos a tener de forma cenital, que eso es muy importante de entender el por qué y cuándo vale la pena usar el dron y qué podemos hacer con el dron, porque al fin y al cabo está cenital, y lo mismo con el teléfono. Entonces ahí está el problema, es decir, es mantener mucho tiempo, concentrarlo principalmente con lentes telefotos, pues puede dañar tu equipo. Así que si vas a hacer eso, es esencial que utilices filtros especiales, hay filtros certificados, o un filtro muy grande, 100,000, un de 100,000, que te asesores, que veas cuáles funcionan para hacerlo. Los drones yo no recomiendo que le pongas ningún filtro, lo que te recomiendo es evitar mantener mucho tiempo enfocado hacia el sol. Si lo logras, por ejemplo, no sé si se va a lograr con un Mini 3, pero no lo hagas mucho tiempo. ¿Por qué no recomiendo que pongas un filtro muy grande? Porque entonces no vas a poder documentar lo demás, que creo que es lo que vale la pena. Y con el teléfono, pues si logras sacar una foto y tal, lo mismo, si le pones un filtro puede ser, pero la realidad es que vamos a poder sacar, pues con la mayoría de los teléfonos, eso, pocas imágenes relevantes. Y también hay que entender que para eso va a haber profesionales y personas que lo van a documentar y que nos van a regalar unas fotos increíbles, y vamos a poder verlo por todos lados, en todos. Imagínense las millones de fotos que va a haber por todos lados. Entonces también es importante eso, es decir, no te sientas en la obligación de sacar la mejor foto. Es mejor recordarlo como un recuerdo que tenerlo realmente con una foto que vas a encontrarla por todos lados, ¿ok? Esto es importante justamente para hablar de drones. ¿Yo qué es lo que quiero hacer? Por cierto, yo voy a estar en Monterrey los días 6 y 7 porque voy a dar un curso. Todavía a fecha de grabación no sé si quedan 1 o 2 lugares, ¿no? Pero bueno, si te interesa, es el curso de cinematografía aérea y eres de Monterrey, escríbeme escuelapostanfly@gmail.com, ¿ok? Es el curso de cinematografía, y justamente organicé todo para llegar a Monterrey, y de ahí me voy a mover a Torreón, y lo que yo quiero documentar principalmente es un hyperlapse de cómo se oscurece y cómo vuelve a salir el sol. Entonces no me interesa como tal verlo, ¿no? O sea, mejor dicho, cómo se vuelve a iluminar, no es cómo vuelve a salir el sol. Yo lo que quiero ver, como va a estar de forma cenital, o sea, el sol, lo que quiero ver es cómo se oscurece, ¿no? El lugar donde voy a estar grabando. Entonces, es lo que quiero hacer. Si tú quieres hacer eso, pues justamente te recomiendo que sigas todos los consejos que siempre he dado de hyperlapses. Tengo muchos tutoriales para que hagas un Holy Grail completo. Lo puedes hacer poniendo únicamente el shooter en automático y dejando en manual el ISO, y si tienes apertura, la apertura, y hacerlo, digamos, donde sea su totalidad, el centro del tiempo, hacerlo 7 minutos antes o 10 minutos antes para tener pues el proceso máximo. Yo creo que máximo se van a poder como que son 24 o 25 minutos, lo máximo que puedes hacer un hyperlapse con los drones de DJI. Entonces bueno, igual unos 11 minutos antes de la totalidad
totalidad, lo pones y entonces tendrás ese proceso. Ahí lo interesante va a ser la transformación, ¿no? De cómo se va la luz y regresa. Eso es lo importante. Realmente que se vea o no el sol, ni lo podrías ver bien, se vería primero como una bola enorme de luz. Igual sí al momento podrías sacar algo, pero no creo que sería muy relevante, se vería muy pequeño y aparte está cenital y entonces perderías la mayoría o todo lo que pasaría abajo, que creo que es lo más relevante. Entonces eso es una. Otra cosa que se puede hacer, que sí puede ser interesante, es hacer video, ¿no? Lo mismo, grabar, ¿no? Los momentos y ver digamos, el crepúsculo de 360 grados, que es algo que solamente pasa en un eclipse. Si tú te fijas poco antes del amanecer cómo se empieza a iluminar el horizonte, porque bueno, ya le está dando el sol a esas zonas después del horizonte. Aquí todas las zonas que estén fuera de la totalidad van a tener luz y nos van a regalar este efecto de crepúsculo 360. Y eso puede ser algo interesante de documentar con un dron. Fuera de eso es que sacarle una foto no le veo sentido. Vas a sacar una foto mucho mejor desde tierra con un teléfono que con un dron que está volando y que no tiene ninguna diferencia estar más arriba, ¿no? O sea, eso no te cambia nada para tener una imagen únicamente del sol tapado por la luna, ¿no? Realmente ahí no creo que valga la pena. Y ya para terminar, nomás les voy a enseñar, les voy a dejar los links abajo por si les interesa ver cosas, digo, para entender cómo va a ser el eclipse, para que puedas planear. Aquí tenemos esta digamos, pues sí, esta simulación, en este lugar, déjenme nomás checar, estamos en, exactamente, esto creo que sí es Torreón. Y por ejemplo aquí el primer contacto va a ser alrededor de las 11 de la mañana, ¿ok? Entonces a partir de las 11 de la mañana no vas a notar un oscurecimiento como tal, ¿no? Sería como si pasara una nube muy tenue, o sea, no va a haber cambios realmente relevantes hasta que ya se acerque a la mitad. Igual vas a notar un poco, pero no va a estar oscuro, ¿no? En realidad, hasta que estamos pues ya unos minutitos antes, ¿no? Ya cuando es cuando el cambio, como pueden ver, es mucho más drástico. Entonces aquí estamos hablando que son las 12:06, pues son para la totalidad, cuando ya sea total, que empieza en este caso aquí es 12:17. Ahorita no estoy 100% seguro, es importante si estamos totalmente en qué lugar. Recuerda, dependiendo de donde estés, cheque exactamente los horarios, pero aquí al abrir la página, según yo lo tenía más o menos en el horario de Torreón, pero no, revísalo antes si tú estás en Torreón. Pero bueno, aquí a las 12:17, digamos, ya va a ser, ¿no? La totalidad. Entonces, ya que está la totalidad, que es todo este tiempo, pues antes, si se fijan, pues son unos cuantos minutos, unos 2-3 minutos, donde el cambio es muy drástico, para que lo tomes en cuenta, ¿no? Este va a ser el momento de más cambio de luz. Todo este tiempo va a ser totalidad. En este momento, en teoría, ¿no? Con cuidado, podemos verlo directamente. Y después va a volver a aparecer, que es, ¿no? Tanto en el último momento como cuando aparece, es muy interesante, digamos, como ojo, ¿no? Que aparece, ¿no? Esta luz, ¿no? Que aparece de primer momento. Y a partir de ahí, pues ya cada vez va a ser, ¿no? Avanza muy rápido la luz y después ya el cambio va a ser muy tenue. Entonces, así va a ser para que lo tomes en consideración. Pero aquí va uno de mis consejos, ¿no? Les decía, en lugares como Canadá, pues podrán igual algunos tener el momento. Creo que en Chile se pudo ver así, no sé si hace 6 meses. Es digamos, sí ver la luna, ¿no? Y tapando el sol, pero ver, digamos, lo que hay debajo, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser en el hemisferio ya tan al norte y por el horario que va a ser, ahí no lo van a tener de forma cenital. Y aquí lo que también les quiero aconsejar es, si no realmente no tienen necesidad de grabar, de documentarlo, mejor disfruten el momento. Creo que eso es el mejor consejo que les puedo dar. Luego nos obsesionamos tanto por hacer algo y eso, que nos podemos quitar, ¿no? La experiencia de ver todo lo que va a pasar, porque va a haber muchas cosas. No solamente es el que se oscurezca. Obviamente podemos ver comportamiento de animales, obviamente las personas, ¿no? La reacción de la gente, la sensación del frío que se siente, algunos fenómenos que se dan de
en cuanto a proyecciones de luz y unas especies como de que les dicen como víboras que se reflejan en ciertas superficies poco antes del eclipse total. En fin, son tantas cosas las que pasan que pues 4 minutos se van a ir de volada, pues vale la pena disfrutarlos. Entonces también si no tienen necesidad y tal, igual y no vale la pena despegar el dron si no traes algo planeado ni un proyecto, ¿no? En mi caso sí lo quiero hacer porque desde hace mucho quiero experimentar y ver qué se puede lograr y qué tal se va a ver para documentarlo, pero igual y tú no lo necesitas, ¿no? Yo sí, por lo que me dedico, por mi contenido, por el canal, puede ser relevante, pero igual y para muchas otras personas no. No te digo que no lo hagas, si tienes ganas de hacerlo, toma las precauciones. Yo te recomiendo que hagas el tipo de cosas, y si se te ocurrió a ti algo que no se me ocurrió, que no mencioné, y ya lo tienes pensado, hazlo bien, investiga y hazlo, no tiene problema. Pero no descarten el simplemente disfrutar el momento. La verdad es que luego, por nuestra obsesión, que yo la tengo de grabar, de comentar todo, igual hay viajes o lugares que podría haber yo disfrutado de mejor forma si me hubiera despreocupado de grabar, ¿no? Entonces, esos son mis consejos. Recuerden, si les interesan este curso o cualquier otro, escríbanme escuelapostanfly@gmail.com, este curso que va a dar el 6 y 7 de abril en Monterrey. Y pues para todos les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente, chao.